¿Te puedes presentar tal vez? Claro. Comienzas a presentarte y luego vamos a estar fluyendo con la conversación. Si quieres podemos hablar también de la competencia, de los atletas que llevaste, cómo los preparaste y de la parte que me comentabas, que era nutrición, ¿qué más era? ¿Me puedes recordar, por Y favor? algunas cosas innovadoras del fitness, o sea, cosas Bien. que tal vez no existían antes o que ya no se usan. O sea, Bien. como las novedades, algunas de las novedades. Ok, chévere. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Te quieres presentar? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Eduardo Arias o Marlon Arias, algunos me conocen por mi primero y otros por mi segundo nombre. Soy lojano, vivo en Quito hace unos 30 años. Actualmente soy preparador físico y pues tengo un gimnasio cuyo nombre es Vendetta Fitness, que es el mismo nombre de la marca que tengo registrada en el país hace unos 3 años más o menos. Oh, ok, muy bien. Bueno, esto ya lo sabía yo, pero para ustedes que no lo sabían, bueno, de hecho, yo gané estos premios que ven aquí. Gracias a Marlon, me preparé con él para competir en Miss y Mister Mitad del Mundo, ¿verdad? Sí. Y de hecho, hoy caminaba por las calles y decía, wow, soy Miss Mitad del Mundo. Era como bien raro. ¿Qué tal? Cuenta acerca de eso. Bueno, en realidad, pues te felicito. Yo no diría que es gracias a mí, creo que es un trabajo en equipo, como te lo había comentado en redes sociales. Yo hago mi parte, ustedes hacen la suya y así pues se llega a la gloria. Aunque falta el otro trofeo más grande, pero bueno. Ah, Sí. entonces, eso pues, como viste, para ti fue algo nuevo. Yo he realizado preparación no para culturismo específicamente en mí, pero obviamente llevo muchos atletas preparados, tanto naturales como tú, otros que se denominan clasificados, los que ya utilizan química deportiva o farmacología. Entonces conozco los procesos ya pues bastante bien, ya que me desenvuelvo como preparador físico, como personal trainer al inicio, pero en el mundo fitness llevo como preparador poco más de una década. Antes yo era el atleta, pero en otras disciplinas. Entonces eso es lo que te puedo comentar. Y no, la competencia a mitad del mundo, pues súper bien, tuvimos mucho éxito. Tú eres una de las campeonas absolutas, Mabe otra de las campeonas y como viste todos los demás tuvieron su trofeo, su medalla. Entonces, 9 atletas, 10 trofeos, creo que es un buen número. Bastante bueno. De hecho, yo no me esperaba ni uno. Y sí me esperaba muchos del grupo porque tú ya lo estabas asegurando. Pero no sé, fue como una noche bastante mágica en donde se pudieron observar muchas cosas. Pero bueno, esto tal vez es para otro podcast, hablar de los errores en tarima. Hoy vamos a hablar de qué tema nos puedes explicar. Bueno, yo hice una pequeña trivia, una pequeña encuesta sobre qué temas les interesa a la audiencia. Y los dos principales fueron la nutrición como tal y el segundo sobre novedades, cosas tal vez innovadoras dentro del fitness, dentro del entrenamiento. Y este seguidor de TikTok me decía para lograr mejores resultados. Así que esos serían los temas principales, podríamos decir. Perfecto, ¿de cuál quisieras hablar primero? Creo que podríamos empezar con el tema de la nutrición. En este caso, quisiera pues hacer notar que tenemos como dos enfoques de la nutrición. Tenemos la nutrición para las personas normales que posiblemente no entrenan o entrenan pero tal vez esa sea su única actividad física. Y para las personas que son, podría decirse, atletas de alto rendimiento que tienen ya un nivel competitivo, o sea, ya tienen un objetivo muy específico, como en tu caso el tema de la definición para la fecha de subir a tarima y cosas así. Entonces, en esos dos enfoques los parámetros son muy diferentes, las métricas son diferentes, si vamos al tema de cantidades, de estructura de la alimentación, es muy diferente. Entonces, no sé si tú me indicas sobre qué empezamos hablando o qué crees que sea mejor indicar. Vamos a comenzar con la nutrición para, no sé, gente común, gente normal, gente que tal vez
va al gimnasio para tener buena salud, para poder tener, no sé, más fuerza en el día a día y más energía. Entonces, personas comunes, ¿no? No atletas o personas que se dedican un poco más a este mundo, ¿no? Entonces, podríamos comenzar con eso. O sea, ¿cuál sería la mejor nutrición para ellos? ¿O crees que debería ser la misma nutrición para las personas, digamos, normales, con una vida bastante normal que incluyen al gimnasio en su vida? ¿Y la vida de los atletas debería ser la misma nutrición o cambia algo? Ya, sí, vamos respondiendo exactamente como tú dijiste. Eh, Hablemos del tema de la normalidad, porque eso sí quiero dejarlo muy en claro. Cuando digo normalidad me voy a referir al tema de la alimentación o la nutrición, más o menos cómo es una estructura promedio de nuestra nutrición, pero a nivel Sudamérica, porque son muchas diferencias con otros lugares del planeta. Pero en tema Sudamérica, específicamente lo que es Latam, eh, tenemos, digamos que una estructura parecida. En cuanto a, por ejemplo, cómo está conformado cada plato. Cada plato típico, obviamente con sus diferencias gastronómicas, culturales y cosas así. Pero podríamos decir que a nivel LATAM tenemos una estructura en la que reinan los carbohidratos. Y eso a la larga viene a ser un problema. Por ejemplo, si analizamos, qué sé yo, vámonos de un polo a otro polo, de México a Ecuador. Entonces, si analizas un plato típico de México, no sé cuál se te ocurre. Los tacos. Ya, los tacos. ¿Qué son los tacos? Es una tortilla de maíz o que puede ser, dependiendo obviamente del país, estamos con tortillitas, algún tipo de esos, como por ejemplo arepas o por ejemplo podría ser empanadas en el caso de Ecuador. Vamos a ver que siempre tenemos un componente de lo que son masas, lo que son harinas, carbohidratos. Y aparte, el relleno. ¿Con qué te gusta el taco? Carne Ok, proteína. y con la birria, pero no lo he comido, solo lo he visto en Ok. Instagram. Si tú vas a un local, por ejemplo, ¿con qué te sirven el taco? ¿Qué es lo tradicional? Con guacamole, Ajá, un poco de encurtido exactamente. y a lo mejor un ajicito. Sí. Algo que he visto que suelen acompañar también es, por ejemplo, le ponen nachos o le ponen algún tipo de snack. Algunos ponen papas chips y cosas así. Entonces, si vamos viendo hasta ahí, tenemos carbohidratos, las papas o los nachos son más carbohidratos. En este caso, pues también son productos ya procesados que tienen más calorías, otros químicos. Y también la ensaladita, el ají, cosas así que están hechos con vegetales eh, también son carbohidratos. Y eso es algo que la gente normalmente no lo toma en cuenta. Claro. Porque te comento en mi consulta, en mis asesorías, por ejemplo, hoy tuve una persona nueva y claro, yo empiezo a indagar, hago una anamnesis que se conoce, y le empiezo a preguntar más o menos sus hábitos y me dice, no, carbohidratos no como mucho, o sea, un plato normal, arroz, ensalada, por ahí unas papitas o unos plátanos y una presa de pollo. Entonces hasta ahí ya me dijo tres carbohidratos, por ejemplo, el Claro. arroz, la ensalada y las papitas o los plátanos. Entonces yo le digo, bueno, el 75% de tu comida hasta ahí son carbohidratos. Y Claro. me dicen, ¿por qué? Entonces le explico. Frutas, vegetales, claro que tienen micronutrientes, son útiles, vitaminas y minerales son indispensables. Pero a nivel macronutrientes, que son tres, carbohidratos, grasas y proteínas, son carbohidratos. O sea, Claro. los meteríamos dentro de los carbohidratos. Por lo tanto, si analizamos la estructura de la mayoría de platos de toda la TAM, es el reino de los carbohidratos. Entonces, si a eso le sumamos que una persona normal, como decíamos hablando de la normalidad en nuestros países, normalmente no hace actividad física, con suerte la hora o 2 horas de gimnasio, pero el resto del día, la normalidad, vuelvo y repito, de las personas, pues suelen pasar o mucho tiempo sentados o mucho tiempo en sus trabajos y no realizan actividad física suficiente para contrarrestar ese modelo de nutrición. Por lo tanto, el equivalente es un exceso de calorías al final del día, que nuestro cuerpo lo va a guardar esas calorías extras que se llama superávit a nivel técnico en forma de grasa. Claro. El resultado, aumento de peso y problemas generales de salud que tenemos como sobrepeso, obesidad y en otros casos dependiendo también la edad de la persona que ya si se van sumando años con sobrepeso va subiendo hasta llegar a una obesidad tipo 1 tipo 2. Entonces, esa es la normalidad de nuestra nutrición.
¿Cuál sería el objetivo para mí como preparador cuando viene una persona de este tipo, por ejemplo, a mi asesoría, a mi gimnasio? Es intentar cambiar un poquito el formato porque el objetivo con ellos simplemente sería brindarles una calidad de vida, un bienestar y obviamente evitar cualquier enfermedad derivada de estos temas del sobrepeso y la obesidad. Entonces ese es el objetivo con ellos. ¿Y cuál es el proceso en ese caso? Pues simplemente enseñarles a cambiar el formato, a que comprendan, tengan más conciencia de los alimentos, sepan exactamente cuáles son proteínas, cuáles son carbohidratos, cuáles son grasas saludables y bueno, saturadas también, para que ya puedan tener un balance, un mejor balance y con ello puedan pues ir contrarrestando los problemas o solucionando los problemas de salud, Claro, que es lo que busca siempre el médico, el nutriólogo en la mayoría de pacientes. O sea, claro. simplemente darles un buen estado de salud, una calidad de vida y se acabó. Entonces, eso sería el tema con la normalidad de las personas. Claro, en el día a día. Exactamente. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la dieta y nutrición para alguien que se dedica un poco más a esto, por ejemplo, personas que compiten o atletas o gente que lo hace de una forma profesional, ¿se dice o cómo se dice? Podría decirse profesional. También depende de qué se hable, podríamos llamarle en el alto rendimiento. En el alto rendimiento o simplemente atletas competitivos, perdón. Está un poquito caluroso aquí. Ok, corto esto. Creo que ahí nos salen. Ya, Sí, perdón. ya. Entonces, para los atletas, ¿cómo debería ser la nutrición? ¿Cuál es la diferencia? En qué cambia de una persona normal o de la normalidad? Claro. Bueno, sí hay cambios grandes, son cambios bastante interesantes. Para atletas de alto rendimiento, por ejemplo, un jugador profesional de fútbol, atletas competitivos, etcétera, etcétera, o simplemente personas que sin ser competitivos, sin participar en ningún campeonato ni nada, tienen un objetivo muy específico, por ejemplo, subir tal cantidad de músculo o perder tal cantidad de grasa, sí es muy, muy diferente el tema de la nutrición. Empezando porque ya teníamos que ser más estrictos con el cálculo de los macronutrientes, como lo decía anteriormente. Entonces ya necesitamos llevar una contabilidad tanto de las calorías provenientes de carbohidratos, grasas y proteínas, como los pesos en las comidas, en cada plato, en cuántas comidas se hace y todo eso, que obviamente lo diseño yo en este caso. También importa mucho el tema de qué disciplina se trata. Porque, por ejemplo, tú que hiciste culturismo, viste que para ustedes es muy importante, por ejemplo, el porcentaje de grasa. Ujú. Pero tengo también otras atletas, por ejemplo, Fadme, por ejemplo, Mabe, que también hizo culturismo, Mabe, y Fadme también ha hecho culturismo. Yo prácticamente voy haciendo atletas híbridos. Pero cuando hacen culturismo, obviamente tenemos que hacer la definición, como tuviste, deshidratación, un déficit muy estricto, muchas horas de cardio. ¿Quieres hacer culturismo en una competencia este año? Y para noviembre quieres estar haciendo powerlifting. Entonces ahí tu enfoque principal va a ser la fuerza y ya no la parte estética ni nada. Entonces a eso me refiero con atletas híbridos. Qué interesante. Asimismo como hay atletas que, por ejemplo, pueden competir en un campeonato, por ejemplo, algo similar al triatlón. Entonces se puede combinar fuerza y resistencia. Tienes que estar preparada también para correr, para posiblemente nadar, para hacer ciclismo, que son deportes más aeróbicos y ya no tanto de fuerza, sino de resistencia. Por lo tanto, ahí tocamos dos capacidades físicas, lo que convertiría en un atleta híbrido. Qué interesante, wow, súper chévere. Y en la parte de la nutrición, entonces, depende de cada objetivo y de la disciplina de cada atleta, Sí, ¿verdad? eso, pues creo que tú eres justamente el ejemplo de eso. Ya viste que se tienen que hacer las cosas como se tienen que hacer. No es bonito, yo, por ejemplo, siempre lo digo. Tal vez eso también es algo que se tiene que dejar claro. Las personas cuando ven de afuera, cuando ven tu trofeo, cuando ven tus fotos, dicen, wow, qué lindo.
Pero realmente hay cosas que no se ven, que lo sabemos los preparadores y también ustedes cuando lo viven como atletas, porque ya ven que no tomar agua por 2, 3 o 4 días no es nada divertido. De hecho, no es ni siquiera saludable. Entonces, ahí nosotros nos salimos, seguramente en algún momento de tu vida leíste o escuchaste la frase de el deporte es salud. Y en este caso, el deporte no es salud, es todo lo contrario. De hecho, si tú mantuvieras un protocolo de alimentación así, lo más seguro es que tengas patologías muy graves a largo plazo. Entonces, obviamente, aquí nos salimos un poquito de esa regla. Ya el deporte a nivel competitivo y de alto rendimiento, pues muy rara vez es saludable. Eso hay que dejar en claro. Entonces, claro, las personas dicen, wow, yo quisiera tener ese cuerpo. Bueno, pero estás dispuesto a pagar el precio porque, como ves, y eso que hemos hecho, como yo siempre lo digo, el proceso con mi marca, Vendetta Fitness y cualquier atleta que me represente, siempre va a ser natural, sin ayudas farmacológicas, sin quemadores de grasa, sin esteroides anabólicos y cosas así. Entonces sí, es muy importante la disciplina y cuán, podría decir, comprometido o cuánta determinación tenga el atleta para hacer lo que debe hacer para llegar al objetivo. Y también me parece muy importante como comunicar, ¿no? El hecho de que, claro, estás viendo una foto, pero por detrás de eso en realidad hay un objetivo. O sea, muchas veces tendemos a compararnos en redes Sí, sociales o a querer lo que quiere el otro y el camino tal vez es realmente ver cuáles son tus objetivos únicos, como ser único, ¿no? Y según eso, pues avanzar y adentrarte a explorar y experimentar lo que es tal vez competir en powerlifting o en fisicoculturismo. Te comento que yo recientemente también tuve una alumna campeona en powerlifting hace como 4 años y fue muy interesante conocerla. Claro, me habló que su preparación y la dieta era totalmente distinta y cuando yo le digo fue como, justamente. no, yo quiero eso, yo quiero esa dieta, yo no quiero la mía. Sí, sí, sí. Es que, bueno, creo que es algo natural, es algo intrínseco del ser humano, que cuando tenemos un estilo de cualquier cosa, eh, llegamos a ese punto de acostumbrarnos, a un punto de equilibrio, pero lo novedoso o lo diferente es lo que en ese momento te va a llamar la atención. Creo que es un ejemplo, no sé, si tienes el pelo lacio y toda la vida lo has tenido lacio y ves a alguien con churitos y dices que genial. Pero tal vez esa persona con churitos está harto de que se le haga una cosa en la mañana, entonces dice, no, yo quisiera tener tu pelo, el tuyo es el mejor y tú dices, el tuyo es el mejor y así. Exacto. Entonces, aplica casi igual. Mm, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿De qué más podemos hablar? Hablemos un poco más acerca de esto que me pareció muy curioso, que me comentaste que una persona no conocía su comida, o sea, no conocía los carbohidratos y te dijo arroz, papa y plátano y fue como, no como muchos Claro, carbohidratos. más que todo fue la ensalada, porque dijo, o sea, de carbohidratos solo arroz y plátano. Claro, De ahí la carnecita, sí, pollito y la ensalada. Yo le digo, ¿y la ensalada qué es? Y me dice, o sea, en ese momento recién se lo preguntó, claro. porque seguramente nunca antes se puso a pensar, cuando estoy comiendo tomate, cebolla, pepinillos, lechuga, ¿qué estoy comiendo? Entonces yo le dije, ¿sabes que esos son carbos? También. Wow. Y me dijo, no, eso no sabía. Y le digo, pues sí, entonces en tu plato ya tienes arroz, carbo, ensalada, carbos Carbo, y, fruta. y el banano, Carbo. perdón, el plátano o la papa en este caso, carbos. Y claro, si luego lo tomas con un jugo licuado, donde tienes el carbo y el azúcar nada más, o sea, completa la fórmula para engordar. O sea, no conocemos los carbos. Exactamente. Porque la verdad, siendo muy sincera, aquí no para parecer un ignorante, porque no soy especialista en nutrición, pero yo recién contigo me enteré que la fruta y la ensalada eran carbos, porque yo antes no lo sabía. Exacto, es que nadie se detiene a pensar. Claro, Porque claro, el médico no te lo va a explicar, no. no hay como que información tan fácil de este tipo de cosas como lo que tú mencionabas, por ejemplo, el tema de las redes sociales. En las redes sociales van a estar los influencers, vas a ver cuerpos perfectos que justamente te hacen llegar a ese punto de, tú dices, de comparación. Tu morfología, tu estructura, es como tener dos cuerpos diferentes por las funciones que necesitará realizar el cuerpo y que si nunca te embarazaras, nunca necesitarías hacer el cuerpo.
Por lo Claro. tanto, hay estructuras que cambiarán, como te digo, sin manera de evitar eso. Entonces, que hay un cambio, o sea, un resultado totalmente diferente entre la embarazada que mantiene entrenamiento y la embarazada que deja de entrenar o que nunca ha entrenado, obviamente, o sea, eso sí es totalmente lógico. Sí. Pero decir que porque entrenes mientras estás embarazada, tal vez, por ejemplo, tu marcación abdominal, que es un regalo de Dios o del universo, no sé. Entonces, pensar que esa marcación abdominal se va a mantener porque entrenes mientras estás embarazada, no, No es no va a ser eso. asegurado. No va a ser eso. No. De hecho, sería tal vez una excepción que confirma la regla, pero en el 99.9% de los casos, por el tema de, como te digo, el cambio estructural que va a sufrir tu cuerpo, que es inminente, entonces todo va a cambiar. Claro. Claro, Claro. está el hecho también de que lo puedes recuperar o acercarte mucho a su forma original posparto. Eso sí es posible, porque claro, tú ya mantienes una estructura con entrenamiento previo, entonces el estado después del parto de tu cuerpo no es el mismo estado de un cuerpo después de un parto de una persona que, por ejemplo, nunca ha entrenado. Claro. Entonces ahí sí tienes ventaja. Claro, igual tocaría trabajar para recuperar. Exactamente. Para comenzar desde cero, desde un nuevo cuerpo que creó nuevas estructuras y tejidos. Tal vez no desde cero, porque gracias a la existencia tenemos memoria muscular, pero sí desde bastante atrás. Claro. O sea, tal vez no desde cero, pero bien atrás. Es con un bebé, pero retrocediendo con los abdominales. Sí. He visto mujeres fisicoculturistas que han recuperado bastante pronto su abdomen, y he visto en cambio otras mujeres que son maratonistas que sí les ha demorado un poquito más la parte de recuperación del abdomen. Claro. Porque se dedican mucho más a correr, más que trabajar ese músculo. Tonificar el músculo. Bueno, obviamente, en este caso yo te diría, esas mujeres culturistas utilizaron alguna química deportiva para regresar a su estado, a su mejor estado posible, pues eso sería algo que hay que analizar. Claro. Porque, claro, con química muchos procesos son más fáciles. Entonces, qué chévere, hasta aquí nos damos cuenta de que cada caso es particular y necesita de una dieta específica, de un entrenamiento específico, de un tiempo específico y de mucha paciencia también, sin comparación. Exactamente, eso es algo totalmente, de hecho es uno de los principios del entrenamiento. Cuando uno empieza a estudiar el entrenamiento como tal, cuando empiezas al mundo fitness, y claro, tomas un libro, no estoy hablando de un estudio mediante, no sé, tal vez un curso o cosas así. Cuando tomas los libros y vas literalmente desde lo más básico, empezamos con los principios del entrenamiento. Y uno de los principios más importantes que hay que tomar en cuenta es el principio de individualización. Y es justamente lo que tal vez por lógica ya tenemos una idea. Y es que, claro, o sea, tu cuerpo, por más que se parezca a alguien, por más que tú tengas la misma estatura que ella, por más que pese lo mismo, por más que las dos tengan cuadritos, por más que puedan ser incluso con el mismo ADN, por ejemplo, se ha visto casos a nivel científico de gemelos, de gemelas, sometidas a mismos procesos con resultados distintos. Wow. Entonces, nada hace que un proceso sea igual a otro, ni en lo más mínimo. Podría haber similitudes, pero realmente es individuo. Me encanta. Todos son diferentes. Claro, me encanta. Me encanta pensar en que inclusive en el físico y en el contexto fitness tal vez cada uno es único, ¿no? Y por eso debemos concentrarnos tal vez en nosotros, pero sin dejar de también tener compasión por el otro, ¿no? Por supuesto. Entonces, hablemos un poco de la innovación en el fitness. ¿Qué hay de nuevo? Wow, un tema extenso. Yo voy a tomar un par de cosas, unas 3 cosas que quisiera compartir, que han venido, no sé si vienen a cambiar el paradigma del entrenamiento, pero sí son una alternativa y pueden representar resultados tal vez mejores en ciertos casos, volviendo nuevamente al principio de individualización y de otro principio que sería la especificidad. Entonces, en este caso, por ejemplo,
te voy a pedir que tú seas la que responde esta pregunta. ¿Qué es para ti lo clásico del entrenamiento? Por ejemplo, cuando te... Obviemos que yo estoy acá. De tal vez tus entrenadores anteriores y cosas así, ¿hubo alguno que te dijera, por ejemplo, la gente no sabe realmente lo que hay detrás, el esfuerzo, que el tema de las redes te muestran cosas que realmente no son posibles de forma natural? Claro, Entonces, obviamente, tienes estándares, pero con métricas incorrectas. Así que quieres ese objetivo, pero no estás claro que no vas a poder llegar a ese objetivo. claro, exactamente. Entonces, Entonces en las redes sociales nos muestran un mundo que muchas ujú, veces no es el es que irreal. De hecho, perciben. es 100% irreal. Bueno, 99% irreal. Y claro, es un poco antiético porque eso no te lo dice. El influencer no te dice, bueno, sí, te voy a dar una rutina de abdomen, pero no porque hagas mi misma rutina de abdomen vas a tener este abdomen, porque mi abdomen es porque uso esteroides. Claro, Entonces claro eso que no te lo sí, dice. claro que sí. Te dicen, te vendo mi rutina de abdomen. Y tocando este tema, porque muchas veces han llegado a mí inclusive clientas, les doy masajes reductores y ellas quieren bajar de peso, ¿no? Y algunas han tenido como partos, en donde luego se ha complicado un poco la zona del abdomen y no ha logrado como otra vez bajar No lo van a ver. esa zona. Y también es una cuestión de tiempo, porque hay muchas mujeres que están tan ocupadas trabajando con sus hijos, atendiendo a sus esposos en las casas, que no tendrían como el tiempo suficiente para dedicar a un entrenamiento de abdomen Exactamente. que O sea, puedan obtener resultados. y toma en cuenta que no solo es el entrenamiento del abdomen, porque eso ya es otro tema. Por ejemplo, nuestro cuerpo está conformado por su esqueleto, podríamos decir la parte primaria, luego la parte de los músculos que cubren a los huesos, están los órganos, están otros tejidos conectivos, etcétera. Y también tenemos el tejido adiposo, que es lo que llamamos mal llamado grasa. Y después la piel. Entonces, si nosotros tenemos grasa en el abdomen, no podemos hacer de forma natural o mediante nutrición y entrenamiento perder la grasa solo del abdomen. Nuestro cuerpo va a utilizar, cuando necesite utilizar grasa o tejido adiposo, va a obtenerlo de donde puede, en general. Entonces, claro, tú quieres bajar grasa del abdomen, claro, hay que hacer un déficit calórico, entrenamiento, etcétera, etcétera, pero no vas a perder solo grasa del abdomen. Es decir, que si pierdes 1 kilo de grasa, que ya es un paso grande, a nivel de cintura, si tú te mides ese kilo de grasa que es de todo el cuerpo, en la cintura te representará una pérdida de 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Es decir, no vas a ver lo que quieres ver, porque estás teniendo un objetivo que naturalmente no es posible. Entonces, eso es a lo que quiero llegar. Porque, por ejemplo, he tenido personas que, como tú dices, tuvieron hace poco... Belén es el ejemplo de ella. No recuerdo si tiene 3 o 4 hijos, pero después de 4 partos, la zona de tu abdomen está totalmente diferente a lo que eras antes de tener hijos. Entonces, ahí ya no es solamente que tus órganos, el tejido adiposo y luego, bueno, el músculo, el tejido adiposo y la piel. No, ya tienes fibrosis, tienes estructuras que se crearon por el tema de los bebés que albergaste en tu vientre. Entonces, puede ser que ya hay un tejido que incluso está cubriendo la parte muscular y ya, aunque pierdas la grasa, nunca se te van a ver los cuadros. Entonces, Claro, no importa cuántos masajes te hagas, claro. no importa cuántos geles te pongas, no importa cuánta agua de limón en ayunas tomes, no importa cuántos millones de abdominales hagas, cuánta, incluso una misma cirugía podría ser que no te dé el efecto que quieres, porque justamente la parte estructural Claro, ya cambió. total. Entonces, eso es algo que, en mi caso como preparador, considero que es meramente ético decirle a alguien. Mira, en tu caso lo más probable es que tú nunca te veas tus cuadritos. Y claro, tú viste, por ejemplo, la preparación de Maddie. Si tú hiciste 3 horas o 5 horas de cardio a la semana y hacía 15 Dios. y viste algún cuadrito en su abdomen, no.
hizo el proceso, sí, de hecho fue de las que más estricta fue con su propio proceso, de las que más sensaciones complicadas tuvo, porque ella estuvo muchas veces a punto de desmayarse, estaba con unas hipoglicemias bastante potentes, debilidad, obviamente, el síndrome ay, se me fue el término, de abstinencia. Entonces son muchas cosas y no vio cuadritos y no los va a ver, no importa lo que haga. Entonces, Tranquila, lo cortamos o tal vez lo colocamos, no sé. entonces no los va a ver. Si yo como preparador le dijera, si tú haces mi rutina de abdomen porque quiero que me pague mi asesoría y no sé qué, y si yo te entreno vas a tener cuadritos en 3 meses o en 3 años, en ambos casos te estaría mintiendo. Muy general. Exactamente. Entonces, hay casos y casos. Eso es trabajo del preparador. Qué interesante, Marlon, y cuando una mujer que entrena mantiene el entrenamiento durante el embarazo, igual va a obtener los mismos resultados. No, no porque el embarazo es un proceso en el que tu cuerpo se modifica absolutamente todo. ¿A qué me refiero? Tus crestas ilíacas, estoy hablando de la parte ósea, van a cambiar, se van a abrir. Entonces, imagínate tú si tu cuerpo cambia desde los huesos, ¿qué va a pasar con los otros tejidos? Muscular, se crean nuevas estructuras, incluso, por ejemplo, el tema de la placenta, que va a ser la armadura del bebé. Entonces, va a cambiar totalmente tu morfología, tu estructura. Es como tener dos cuerpos diferentes por las funciones que necesitará realizar el cuerpo y que si nunca te embarazaras, nunca necesitarías hacer el cuerpo. Por lo Claro. tanto, hay estructuras que cambiarán, como te digo, sin manera de evitar eso. Entonces, que hay un cambio, o sea, un resultado totalmente diferente entre la embarazada que mantiene entrenamiento y la embarazada que deja de entrenar o que nunca ha entrenado, obviamente, o sea, eso sí es totalmente lógico. Mm. Pero decir que porque entrenes mientras estás embarazada, tal vez, por ejemplo, tu marcación abdominal, que es un regalo de Dios o del universo, no sé. Entonces, pensar que esa marcación abdominal se va a mantener porque entrenes mientras estés embarazada, no, no va a ser así. No va a ser así. No. De hecho, sería tal vez una excepción que confirma la regla, pero en el 99.9% de los casos, por el tema como te digo, el cambio estructural que va a sufrir tu cuerpo, que es inminente, entonces todo va a cambiar. Claro. Claro, Claro. está el hecho también de que lo puedes recuperar o acercarte mucho a su forma original posparto. Eso sí es posible, porque claro, tú ya mantienes una estructura o con entrenamiento previo, entonces el estado después del parto de tu cuerpo no es el mismo estado de un cuerpo después de un parto de una persona que, por ejemplo, nunca ha entrenado. Claro. Entonces ahí sí tienes ventaja. Claro, igual tocaría trabajar para recuperar. Sería como Exactamente. comenzar desde cero, desde un nuevo cuerpo que creó nuevas estructuras y tejidos. Tal vez no desde cero, porque gracias a la existencia tenemos memoria muscular, pero sí desde bastante atrás. O sea, tal vez no desde cero, pero bien atrás. Con un bebé, pero retrocediendo con los Sí. abdominales. Sí, 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 sí. He visto mujeres fisicoculturistas que han recuperado bastante pronto su abdomen y he visto en cambio otras mujeres que son maratonistas que sí les ha demorado un poquito más la parte de recuperación del abdomen. Claro. Porque se dedican mucho más a correr más que trabajar ese músculo. Tonificar el músculo. Ajá. Bueno, obviamente, en este caso yo te diría, esas mujeres culturistas utilizaron alguna química deportiva para regresar a su estado, a su mejor estado posible, pues eso sería algo que hay que analizar. Claro. Porque, claro, con química muchos procesos son más fáciles. Entonces, qué chévere, hasta aquí nos damos cuenta de que cada caso es particular y necesita de una dieta específica, de un entrenamiento específico, de un tiempo específico y de mucha paciencia también, sin comparación. Exactamente, eso es algo totalmente, de hecho es uno de los principios del entrenamiento. Cuando uno empieza a estudiar el entrenamiento como tal, cuando empiezas al mundo fitness,
Y claro, tomas un libro, no estoy hablando de un estudio mediante, no sé, tal vez un curso o cosas así. Cuando tomas los libros y vas literalmente desde lo más básico, empezamos con los principios del entrenamiento. Y uno de los principios más importantes que hay que tomar en cuenta es el principio de individualización. Y es justamente lo que tal vez por lógica ya tenemos una idea. Y es que, claro, o sea, tu cuerpo, por más que se parezca a alguien, por más que tú tengas la misma estatura que ella, por más que pese lo mismo, por más que las dos tengan cuadritos, por más que puedan ser incluso con el mismo ADN, por ejemplo, se ha visto casos a nivel científico de gemelos, de gemelas, sometidas a mismos procesos con resultados distintos. Wow. Entonces, nada hace que un proceso sea igual a otro, ni en lo más mínimo. Podría haber similitudes, pero realmente es individuo. Me encanta. Todos son diferentes. Claro, me encanta. Me encanta pensar en que inclusive en físico y en el contexto fitness tal vez, cada uno es único, ¿no? Y por eso Exacto. debemos concentrarnos tal vez en nosotros, pero sin dejar de también tener compasión por el otro, ¿no? Por supuesto. Entonces, hablemos un poco de la innovación en el fitness. ¿Qué hay de nuevo? Wow, un tema extenso. Yo voy a tomar un par de cosas, unas tres cosas que quisiera compartir, que han venido, no sé si vienen a cambiar el paradigma del entrenamiento, pero sí son una alternativa y pueden representar resultados tal vez mejores en ciertos casos, volviendo nuevamente al principio de individualización y de otro principio que sería la especificidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, te voy a pedir que tú seas la que responde esta pregunta. ¿Qué es para ti lo clásico del entrenamiento? Por ejemplo, cuando te... Obviemos que yo estoy acá. De tal vez tus entrenadores anteriores y cosas así, ¿hubo alguno que te dijera, por ejemplo, cuando te pone la rutina, que no te diga por series ni repeticiones, sino otra manera de contabilizar cuánto entrenas? ¿Hubo alguno o no? No, ninguno. Ninguno, ok. Bueno, obviamente todos estuvieron antes que yo. Podría ser que, dependiendo del año en el que fue, no estaba todavía estas nuevas teorías. O puede ser que también no estaban actualizados. Eh, pero aquí te voy a mencionar algo que estoy casi seguro que tú nunca vas a haber escuchado. Y no sé si por ahí, por ejemplo, tienes un medio de buscarlo. Y te voy a mencionar el término encoder. No sé si lo has escuchado, si has visto, si sabes de qué se trata. Ok, el encoder es un dispositivo pequeño que consta de un aparatito que va, por ejemplo, en el piso, un conector como un hilo y un sujetador, por ejemplo, para colocar en la barra. ¿Cuál es la función del encoder? Primero que nada, medir, darte métricas de la velocidad de tus repeticiones. ¿Y para qué se hace esto? Porque ahora hay una nueva tendencia, un nuevo paradigma de entrenamiento, en el que tú no entrenas por series ni por repeticiones, sino basándonos en algo que se conoce como el continuum energético. eh, Se juzga más o se analiza más, se investiga más los resultados o el estímulo que te genera el hacer repeticiones en base a la velocidad de desaceleración. Por ejemplo, te pongo el caso de una sentadilla, algo muy básico. Tú no sabes a la velocidad que estás moviendo la barra, ¿cierto? Claro. Cuando te digo 4 de 8, 4 de 10, te puede indicar la carga, te puede indicar la intensidad mediante una percepción, por ejemplo, escala PDE, la percepción del esfuerzo, en donde yo te puedo decir, hazlo con un peso que te genere un nivel de esfuerzo de un 7 sobre 10, 8 sobre 10. Entonces tú lo vas a percibir en base Claro. a tu propia sensación y vas a decir, bueno, a mí sobre este me generó la mitad de esfuerzo, entonces voy en 5, voy a subirlo un poquito más y estaré en 7, 8, ¿cierto? Ok. Pero si yo utilizo el encoder, yo voy a poder medir la velocidad de tus ejecuciones. Por ejemplo, 0.15 metros por segundo, el movimiento de la barra en tu sentadilla. Y entonces,
En este paradigma se te dice, vas a hacer repeticiones hasta que tu velocidad de ejecución sea... hasta que tu velocidad de ejecución no sea menor a 0.12, por ejemplo, metros sobre segundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a empezar con un peso X y la idea es que tú mantengas una aceleración lo más rápido que puedas, manteniendo una técnica limpia. Claro. Entonces vas a empezar rápido, pero ¿qué va a pasar a medida que vas sumando repeticiones? La desaceleración o la velocidad va a ir disminuyendo, porque te vas fatigando, porque Claro. tus músculos se congestionan, hasta que literalmente empiezas muy lento, cada vez te cuesta más lento, y entonces llegará un punto en el que ¡pip! Tienes un pitido que te da el encoder y te dice ya, estás ya más lento de los 0.12, entonces estas repeticiones ya no cuentan. Ahí tienes que parar y ahí acaba tu serie. Qué interesante. Exactamente. Entonces, ¿qué se hace a nivel de evidencia científica? ¿Qué están haciendo los científicos del entrenamiento? Claro. Están analizando, por ejemplo, ¿qué te da mejores resultados en hipertrofia? ¿El contar repeticiones o el medir velocidades? Y por otro lado, ¿qué tanto se podría decir se complementan los dos paradigmas? Porque, por ejemplo, en hipertrofia tenemos tablas que son resultados de investigación en la que se dice, dependiendo la capacidad que tú deseas priorizar, por ejemplo, si es la fuerza, la hipertrofia, la resistencia, cuántas repeticiones colocar en cada una de tus series. Entonces, eso es la normalidad, lo que nos hemos venido basando décadas y décadas desde los tiempos de Arnold, de la época dorada del culturismo, con las 4 de 12, 4 de 10, 4 de 20, 4 de 6, 4 de 8, 4 de 15. ¿Qué sirve más? Entonces, ha habido estudios, ha habido análisis, y prácticamente todos convergen en que para hipertrofia el mejor rango es de arriba de 6 hasta las 12 o 15. Claro, está indicando que en los otros rangos, es decir, menos de 6 o más de 15, no es que no hay hipertrofia, pero no es la mayor hipertrofia. Hay menor hipertrofia que en este rango intermedio, entre 6 y 12 a 15. Entonces, si pasamos esto al continuum energético, ¿cuántas repeticiones normalmente sacan las personas hasta que se cumple el rango de velocidad? Entonces, eso es lo que se está analizando a nivel científico. Comparar las dos y ver, en esta, diciéndole que saque en ese rango, sacó 11. Y en esta, en la velocidad, dejó de, ya, o sea, llegó a la velocidad que ya no es permitida a las 3. Entonces, listo, probémoslo en otra persona. Este se quedó en 9 con repeticiones y contando la velocidad se quedó en 10. Entonces, eso es lo que se está haciendo, como que tratando de comparar para ver si llegan a un punto de similitud o simplemente son muy diferentes. Y entonces, siendo así, en ese caso habría que analizar si tal vez es momento de dejar de prescribir ejercicio por series y repeticiones y pasar a medir por aceleración del movimiento. Pero, ¿qué implicaría esto? Que cambies también el modelo en los gimnasios porque tendrías que poner un encoder a todo el mundo, o por lo menos un encoder en todas las barras, para que las personas puedan ir primero familiarizándose, como ves, no sabías de su existencia, y segundo, se vaya introduciendo ya el uso del mismo para normalizar. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que vine a traer en este día a colación. Qué interesante, wow, me parece súper interesante porque de las comparaciones y los ejemplos que diste, parecen que es una metodología que nos va a hacer o va a hacer rendir a las personas muchísimo más. Eso es lo que se espera. O sea, al final tú sabes que la ciencia, creo yo que en su mayor medida está para mejorar todo, para mejorar procesos, para optimizar cosas y cosas así. O sea, siempre que se utilice bien la ciencia, pienso que es para conseguir mejores resultados. Entonces, Claro, podría ser que de aquí a 10 años, tal vez, no sé si estemos en contacto, pero puede ser que ya estás entrenando siempre como un encoder con tu arte. wow, ¿Sabes? No lo sabemos. wow. Entonces, ¿eso ya se encuentra en algunos gimnasios aquí en Ecuador? Normalmente se utiliza para investigación ya, Hmm, para alto rendimiento, para aprender un poquito, conocer más
del deportista entender algunas cosas, lo que yo trato de hacer con cada uno de ustedes. Y podríamos decir que en nuestra Latinoamérica se encuentra en fases muy primarias. Podríamos decir que se encuentra en pañales todavía. Claro. Pero sí, por ejemplo, yo estoy pensando en implementarlo en el gimnasio para ciertos casos, para ciertos atletas competitivos y tratar de también sacarles el máximo provecho. Ahí hay algo que también es importante y creo que podría ser interesante hablarlo. Todos los modelos que tenemos, todas las métricas, todas las tablas, todas las curvas normales, todas las referencias que tenemos, son en poblaciones totalmente distintas a nosotros. Los modelos, las fórmulas, las planificaciones que se desarrollan como referencia para otros países, para otras poblaciones, siempre son caucásicos, anglos, son asiáticos, pero no hay modelos propios, por ejemplo, de latinos. Claro. ¿Y qué pasa si tú aplicas un modelo de una población en una población diferente? Vas a tener sesgos, vas a tener errores. Si de por sí, obviamente, hay errores, imagínate el aplicar un modelo generado o creado en una población en otra que es totalmente diferente. Pasa lo mismo con las razas. Por ejemplo, para mí como preparador, el proceso cambia si yo estoy realizando una definición contigo, por ejemplo, que con una persona de raza afrodescendiente. Claro. Cambia muchísimo. Sí. Cambia incluso de una ecuatoriana con una venezolana, por ejemplo, que tengo muchas alumnas y alumnos de nacionalidad venezolana. Puede ser de una costeña a una serrana. Total, También, o sea, totalmente. literalmente esas son cosas que modifican muchas variables y estas variables son parte del macro para obtener el resultado final. Entonces es un mundo en pañales aquí. Sí, exactamente. Entonces yo como marca, por ejemplo, para comentarte algo de mis planes a muy largo plazo, espero que no tanto, es generar investigación. Mi idea, mi objetivo es, si la vida me lo permite, conseguir, por ejemplo, empresas privadas que estén en el mundo de la investigación o que simplemente les interese, que puedan tal vez obtener un beneficio, que sea marcas deportivas o cosas así, para generar obviamente mediante asociación, mediante colaboraciones, investigación y si es posible hacerlo en macro, en muestras, en poblaciones que seamos nosotros mismos, por lo menos para poder desarrollar modelos y compararlos. Puede ser que llegamos a un punto muy parecido y llegamos a concluir que en efecto estaba bien en seguir este modelo. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si nos damos cuenta que como latinos o como una población diferente, por ejemplo, realmente obtenemos beneficios haciendo el doble de repeticiones que el modelo que estábamos acostumbrados a hacer? Entonces eso no lo sabemos hasta que lo logremos. Como yo siempre digo, la caja de Schrödinger, necesitamos abrir la caja. Entonces, ese es uno de mis objetivos a largo plazo y de hecho por el que intentaré asistir nuevamente al Congreso de Cartagena como ponente, ya para enfocarme un poco más en la parte de investigación. Eso, ya no tanto en la parte de campo, sino generar para luego poder aplicar y, si es posible, unificar. Chévere, súper interesante, claro. O sea, hay mucha innovación, mucha tecnología, ¿no? Que también se está como implementando en diferentes países para finalmente poder realizar esta investigación aquí y poder tener nuevas posibilidades, ¿no? En cuanto al entrenamiento, Claro, del fitness. por ejemplo, ahorita que mencionas el tema de la tecnología, justamente en el Congreso de Cartagena al que asistí como embajador de Ecuador hace unas 3 semanas nada más, justamente estábamos viendo esto y hablábamos sobre la ergoespirometría, que es una forma una forma de medición en la que también se pueden obtener métricas de información del atleta, información de la persona y bueno, también personas normales podríamos decirlo, como la estábamos mencionando, por ejemplo, del porcentaje de grasa, del VO2 máximo, capacidad cardiopulmonar, cosas así,
algo así como lo que yo hago con bioimpedancia para obtener, por ejemplo, la tasa metabólica basal de cada persona y saber cuántas calorías poner en su dieta para definición, para volumen, para mantenimiento. Entonces, este es otro método que también me parece innovador, la ergospirometría, para obtener estos mismos datos y de hecho incluso más. Por ejemplo, mediante ergospirometría tú puedes obtener un EKG o un electrocardiograma de la persona. Entonces, claro, se va incluso viendo cómo se comporta su corazón a medida que está sometido a una prueba de esfuerzo. Entonces, Wow. son muchas tecnologías, hay muchísimo. Pero claro, yo me entero de esto también porque voy a Colombia. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Te lo voy a decir en los términos del doctor. El doctor, bueno, alguien muy importante, trabajando en Conmebol, en FIFA, colaboraciones con Nike. Entonces, en términos de él, dice, no podemos mejorar en lo que no podemos medir. Mm. Para mí tiene mucha lógica. Entonces, para mí es como que entre más conocimiento tienes, entre más datos tienes de tu sujeto de prueba, de tu atleta, de tu competidor, mejores resultados le puedes dar. Así es como yo lo veo. Yo siempre lo hago en la comparativa. Si tú tienes que ir del punto A al punto B y solo conoces este camino, entonces puede ser que te estés perdiendo de otros posibles caminos que pueden hacerte llegar más rápido o hacerte llegar mejor. Entonces, más o menos de eso es en lo que yo me baso. Y por la razón en la que yo considero que, claro, tú necesitas realmente eh, estudiar, conocer, aprender mucho primero del atleta para luego, en base a lo que aprendes, optimizar, cambiar las variables y obtener un mejor resultado. Claro, hay algo aquí muy importante que esto se tendría que hacer primero con un equipo, por ejemplo, médico, fisioterapeuta. En mi caso yo me encargo de la parte de entrenamiento y nutrición, pero también no se puede hacer en todo el mundo. Imagínate lo que sería en el gimnasio, a nivel de gimnasio, tener que hacer pruebas de este tipo que toman horas posiblemente con los 100 clientes, por ejemplo. Entonces, no. ¿Y eso también se podría optimizar? Sí, pero el costo subiría. Claro, Entonces, ahí vienen muchas cosas, claro. una relación costo-beneficio de la que se tendría que analizar si realmente vale la pena. Porque, claro, una prueba de ergospirometría se puede realizar en una persona de la tercera edad sin problema, en alguien que tiene obesidad sin problema, pero no todo el mundo tampoco puede pagar el costo. O puede ser que no le interesa. Pero Claro. en temas, por ejemplo, de deportes de alto rendimiento, un atleta que quieres llevarlo, por ejemplo, recién tenemos a Kipchoge, no sé cómo se pronuncia realmente. eh, Tenemos a los kenianos que son, pues, son potencia mundial en realizar una maratón en tiempo récord. No sé si estás al tanto de eso. Se rompieron absolutamente todos los récords porque él logró hacer 42, 45 kilómetros, 42 es la distancia de una maratón, en menos de 3 horas, que jamás se había conseguido en toda la historia. Sí, me lo contó mi novio Jordi, que Ok, ama eso. exacto. Entonces, ¿cómo se logra eso? Claro, Conociendo a tu atleta y llevarlo a un punto en el que nunca nadie había llegado. no es casual. Exactamente. No, o sea, No es un regalo de Dios, un no. milagro, no. O sea, es un regalo de Dios la estructura que ellos tienen, las características que tienen, pero si tú no explotas las características, entonces va a ser uno más. Y eso es lo que no queremos. Entonces, Qué interesante. a eso es a lo que voy. Entre más conoces, más aprendes, más puedes jugar para obtener un mejor resultado y llevarlo justamente a romper un récord, por ejemplo. Claro, claro que sí. Muy bien, muy interesante todo esto. ¿Nos estamos dejando algún tema de lado, tal vez? Am, ¿Qué podría más agregar? Está súper interesante todo, la Sí, verdad. la verdad es Súper que, o sea, novedoso. créeme, cuando yo me voy de largo, podría tomar horas, pero algo que querría también agregar es, por ejemplo, el tema de algunos indicadores como, por ejemplo, el BMI. El BMI, en inglés Body Mass Index o índice de masa corporal en español, es algo que se ha venido utilizando por décadas en la medicina. Es decir, pues, el tema
del compararse no es totalmente malo. Lo importante sería saber con qué o con quién nos comparamos. Porque creo que el problema de mucha frustración, mucho estancamiento a nivel de entrenamiento, por ejemplo, en el gimnasio y en otras disciplinas, es como te decía que nos comparamos con influencers, con el video que nos sale, con el modelo, con el atleta que nos aparece en redes sociales. Cuando no comparamos las circunstancias reales de esta persona versus las nuestras. Por ejemplo, un atleta de alto rendimiento, estoy hablando de otro país, vive para ahí. Su trabajo es ganar medallas. Por lo tanto, tendrá un médico a disposición todo el tiempo, va a estar en constante control, va a tener nutriólogo, va a tener posiblemente la persona que le esté preparando la comida específica, va a tener alguien que incluso le puede decir, no has tomado agua, tómate, te está faltando, ya deberías tener un litro más en tu cuerpo. Va a tener alguien que posiblemente le diga, bueno, hora de dormir. Pero la realidad nuestra cuál es. O sea, tienes que trabajar, tienes que salvar el examen, tienes que preocuparte de tal vez alguna deuda, de alguna situación y cosas así. Entonces, ¿cómo vas a llegar a un mismo resultado si las circunstancias son ni siquiera se parecen? Entonces, a mí, por ejemplo, en lo personal en la universidad, me pasó mucho y seguramente muchos que están viendo o que vean este podcast van a, van a sentirse identificados con el hecho de que tú quieres ganar trofeos, quieres ganar medallas, quieres representar a tu universidad, quieres rendir, pero muchas veces estás sin almuerzo, muchas veces no tienes para comprar un suplemento que debería ser básico, por ejemplo. Muchas veces ni siquiera te dan, te hablo de mi caso alguna vez, los uniformes, cosas así. O sea, imagínate con esas circunstancias iniciales. Sería muy difícil. O sea, tienes el juego en modo leyenda, cuando otro lo tienen en modo fácil. Entonces, de ahí también depende los logros. Por eso otros países sacan 25 medallas en Juegos Olímpicos y otros países con suerte 2, 3, 4 o cuando llega una sola medalla de vuelta al país dicen wow, o sea, nuestra primera medalla olímpica. Eso pasa porque claro, la nutrición es diferente. Como te digo, a veces no tienes para comprar las pechugas de pollo que necesitarías, no tienes, entonces todo eso hay que analizarlo y por eso tenemos que saber con qué o con quién nos comparamos. O sea, no hay que analizar solo la persona como tal, sino las otras variables, lo que te acabo de mencionar. Claro, o sea, segmentar bien según muchos factores, Exactamente, no es, solo el resultado de la medalla como tal. no es exacto, y no es conformismo ni tampoco es mediocridad, porque no te estoy diciendo que no des tu máximo, simplemente que obviamente hay factores limitantes que más que verlo como como algo que te desmotive, tienes que verlo como algo realista. Por ejemplo, yo les suelo poner el ejemplo a mis atletas cuando quiero decirles algo que sé que les va a doler. Pero yo le digo, listo, tú quieres ser arquero de un equipo, quieres ir a jugar, no sé, en el Real Madrid, en el Barcelona, en el PSG, en el Manchester, el equipo que sea tu objetivo. Entonces tú entrenas, le metes muchas ganas, sueñas, te esfuerzas demasiado. Tienes 13 años, estás dándole, estás en escuela de fútbol, gastas dinero en entrenadores, en no sé qué, en el mejor preparador de arqueros. Pero a tus 16, 17, 18 años, llegaste a medir 1,60. ¿Crees que vas a llegar a esos equipos? Yo te voy a decir la respuesta. No, nunca vas a llegar, lo siento. No importa tus habilidades, no importa que seas más rápido que Spider-Man y puedas hacer cosas increíbles, con esa estatura no vas a ir a ningún equipo profesional. Y te lo firmo. Entonces no es que te quiero cortar el sueño, es que estoy siendo realista, porque hay factores limitantes. Entonces esa es una de las cosas, como te digo, compararte con un molde
que no están ni cerca de tu realidad, de tus circunstancias. Y la otra, pues, podría ser el desconocimiento, que tengo que decirlo, hay millones, un porcentaje altísimo de pseudo profesionales que realmente no están capacitados para explotar los colectivos. Entonces, ese sería otro comentario que tal. Claro. Vamos con preguntas rápidas. ¿Mejor proteína? Mejor proteína. Voy a hablar en términos generales porque obviamente no estoy casado con ninguna marca. Pero mejor proteína, sí hay que segmentar algunas cosas. Por ejemplo, si eres intolerante a la lactosa o cosas así, la mayoría de proteínas son de suero de leche, por lo tanto contienen lactosa. Y si alguien es intolerante, ya para nada la respuesta que yo deba ser útil. Entonces, podríamos decir que la mejor proteína es la proteína animal, que tiene mejor biodisponibilidad. Y por precio, por relación costo-beneficio, proteína whey. Bien. Y proteína que se pueda comprar en cualquier lugar que no sea, bueno, que no sea como la proteína. O sea, no es suplemento. Ajá, no es suplemento. Huevos. Huevos, la mejor proteína. Huevos. No el hígado. Relación costo-beneficio, ok. facilidad, preparación, en versatilidad. Huevos. Obviamente, siempre habrá excepciones que confirman la regla, pero si hablamos a nivel general, no existe una proteína que le haga competencia al huevo. Mejor carbohidrato. Bueno, ahí sí hay muchísimas variables a tomar en cuenta. Incluso, como te decía, del tema gastronómico, cultural, por ejemplo, para nosotros los ecuatorianos, podría decir que el arroz. Pero si te vas a la costa, te van a decir que el verde. Entonces, sería segmentar y no sería una respuesta muy objetiva. Mejor fruta para ganar una competencia en wellness. En wellness, a ver, mucho músculo. Podríamos decir que por los beneficios, comparando diferentes frutas, los cítricos, más que el banano. Bueno, excepto que estés tal vez en una fase de volumen y necesites calorías, en ese caso el banano podría ser una mejor opción, incluso por el aporte de energía que te da. Pero si ya estamos en competencias, tiene muchísima fructosa, que es el azúcar de la fruta, y en ese caso para una definición no vendría para nada bien. Entonces ahí dependería de la etapa. Mejor carbohidrato para montañistas. Montañistas, algunos que te brinden energía rápidamente, por ejemplo, ahí podría ser un banano, una manzana, o algo simple. Si vas a productos, por ejemplo, hay discos de cereal que son muy buenos, hay carbohidratos en gel que son igual suplemento, pero optimizado para ese tipo de deportes, o algo sencillo como un pan. Si ya quieres llevarlo a algo más básico, un pan, una porción de arroz. Mejor carbohidrato para ¿se llaman corredores? ¿Runners? Sí, podría ser un atleta, un runner, sí. Mejor carbohidrato, diría que ahí, si es que es de alto rendimiento, diría que un suplemento, un gel de carbohidratos. Igual. Sí, por la facilidad del transporte. Es complicado que te sirvas un banano mientras estás en carrera. ¿A quién dejamos de lado? A los ciclistas. Ciclistas, igual que el runner. A menos que vayas a la comida tal vez del día anterior o cosas así, que serían carbohidratos como el arroz, el pan, vendría muy bien. Pero si ya es en competencia, un gel de carbohidratos sería lo mejor. Ok. O un chocolate y un caramelo si es una emergencia. Ah, bien, chévere. Entonces ya tienen los consejos. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Terminamos y ya. Listo.